nace, te lo ha dado el Padre, y los hijos del Padre, tu familia, tus hermanos menores, hoy te rinden honor y gloria. Seas levantado no solamente en el culto de un domingo a la mañana, sino en la vida diaria de cada uno de nosotros. Que nuestro corazón sea tu trono, Rey. Que nuestras mentes piensen tus pensamientos. Que nuestros corazones siempre vayan en humildad y sencillez a tu persona, porque únicamente en vos hay vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Como muchos de nosotros, bueno, de nosotros los que tenemos creo que más de 45, 50 años, nos criamos prácticamente en la calle. El estar en la calle era una cosa normal. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Íbamos a la escuela a la mañana. La tarde en aquel entonces era para, siempre decíamos, la tarde era para los vagos. No quiero molestar ni incomodar a nadie, pero nos mandaban a la escuela temprano, volvíamos a las 12 y pico, a la 1, almorzábamos, había que hacer la tarea, los que la hacían, otros a lo mejor la hacíamos en clase, y otros tal vez no lo hacíamos, pero el centro del universo era la tarde y la noche. El centro del universo, te hablo de mi caso, era la canchita que estaba una manzana atrás de casa, una manzana entera en la cual había una cancha de 11 y al lado pegadito había una cancha de 6, se le decía en ese entonces, que se trabajaba de esta manera. Cuando éramos 4, hasta 4 jugábamos en la cancha de 6. 4 estoy hablando de 2 de cada lado, ¿no es cierto? Ya cuando éramos 6 o más, que podíamos llegar a ser 7 u 8, ya íbamos a la cancha de 11. De ahí salimos los genios futbolistas que hoy estamos en la televisión y en todos los medios, como verán. No, pero tuve compañeros de la infancia como los hermanos Enrique, que salieron campeones. Uno salió campeón mundial allá en el año 86, ¿no? Y jugaron en River, Independiente, eran pibes del barrio que jugaban tan bien, casi tan bien como nosotros. No, eran tipos que nos dejaban con la boca abierta realmente, hasta yo no me acuerdo ahora los nombres. Había uno que era más tronco, ¿se acuerdan? Que era el defensor, el otro jugaba de 8. El más tronco era un genio igual, ¿no? Y era más tronco porque nos daba con un hacha, realmente. Y en la cancha de 11 jugábamos 3 contra 3. Y hasta recuerdo una vez que había uno de los muchachos que era más grande, nosotros seríamos chicos de 11 años más o menos, y él era un hombre grande, ya tenía 17 años, porque era así antes, ¿se acuerdan? Era un hombre grande de 17 y jugaba en la cancha de 11 él solo. Y yo lo vi tirar un córner, él solo, y no la cabeceó, la metió en el otro palo. Y nosotros 3 no le pudimos sacar la pelota. Le estoy abriendo mi corazón porque necesito sanidad del alma aún todavía. A la tardecita se terminaba el juego de la pelota. A veces nos íbamos al arroyito. El arroyito era caminar casi 30 cuadras hasta el fondo del Arroyo del Rey, donde había una lagunita, y ahí nos bañábamos cuando el Arroyo del Rey se podía utilizar para bañarse. Habíamos improvisado un trampolín desde una de las ramas de un árbol que caía por el peso de los chicos. Subíamos hasta más o menos la altura de esa, ¿qué tenemos? 7 metros hasta la cosa esta, 6 metros hasta ahí, y subíamos hasta ahí, la rama hacía este movimiento hasta más o menos 3 metros de altura, y de ahí nos tirábamos la cabeza aprovechando el movimiento de la rama que nos impulsaba un poquito hacia arriba, nos tirábamos hacia el arroyito, en un lugar donde se juntaba un poquito más de agua, porque si no nos rompíamos la cabeza, ¿no es cierto? El arroyo siempre fue un arroyo. Y ya al anochecer era el momento de las escondidas.
¿Cómo nos gustaba el momento de las escondidas? Porque el momento de las escondidas era... el esconderse no era... Vieron que ahora hacen el juego de la escondida en el living de la casa los chicos. Porque es medio inseguro hacerlo en la calle. Y no hay mucho lugar, ¿viste? Nuestro lugar de las escondidas, ya en la noche no éramos 3, éramos como 15 jugando a las escondidas. Y era el barrio, la escondida era el barrio. Y te cuento que el barrio donde nosotros vivíamos era, en nuestra manzana, debía haber 5 casas. En la manzana estoy hablando, la manzana de enfrente de otras tantas, eran todos terrenos baldíos con su arboleda y las casas no tenían límites, o sea, uno podía entrar en las casas y nadie robaba en las casas. Todo lo que robábamos eran los quinotos y las ciruelas de los vecinos, que no era robar porque los vecinos sabían que le hacíamos un favor porque le bajábamos la producción de lo que tenían que tirar, ¿no? Y era parte de lo que uno ingresaba. ¿Alguno vivió este tipo de infancia? Bueno, me alegro. Qué lindo que era. Les cuento algo, a los que son un poco más jóvenes, no existían los celulares, los teléfonos, no existía la computadora, no había televisión. Años después vino una cosa, un aparato negro, no negro, salía, saben que en la televisión andaba en blanco y negro antes, ¿sabían? ¿Conocen esos dos colores, blanco y negro, en una pantalla? Bueno, esas cosas sucedían. Les hablo, esto fue el milenio pasado. ¿Sí? Y les quiero recordar a los que son jóvenes, que tienen más de 16 años, que también nacieron en el milenio pasado. ¿Sí? Me encantaba la noche, porque la noche, primero los padres no se preocupaban. O si se preocupaban, en realidad lo disimulaban muy bien, porque hasta las tipo 10, 11 de la noche a ningún padre se le ocurría salir a buscar a los hijos, y el hijo volvía porque tenía hambre, y si había de comer se comía, y si no se iba a la cama y a otra cosa, ¿no es cierto? Así funcionaba la dinámica de nuestro hogar. Me encantaba el juego de la noche. El juego de la noche era el juego de la escondida, y te podías esconder hasta la cuadra que daba vuelta, ¿viste? Entonces era toda una aventura. Era algo así como Indiana Jones, buscando la no sé qué perdida, y había que encontrar a 15 tipos así en un barrio. Es como los jueguitos, ahora tendrían que inventar un juego así de estos que hay de estrategia, de la escondida en el barrio de los chicos, sería muy sano. Y al final siempre pasaba lo mismo, ¿viste? Y tenías que tener cuidado que no te tocara a vos. Porque en algún momento, cuando todos iban cantando la piedra libre, ¿se acuerdan que era descubrir y llegar? Y te daba bronca cuando el último llegaba y decía piedra libre para todos mis compañeros, y tenías que ir de nuevo con la frente marchita contra el pilar, el único pilar que había en todo el barrio. Había 2 pilares, uno era mi mamá, que le decían Pili, y la otra era el pilar del de al lado, que tenía la bajada de luz, y de ahí nos prestaban las luz a los 2 vecinos de al lado, porque todavía no teníamos medidor. No era que estábamos colgados, pagábamos todos del mismo medidor la energía eléctrica. En un momento nos mirábamos y ya sabíamos, era una mirada pícara y cómplice, y significaba: los 14 que nos tenemos que ir a esconder, nos vamos a casa. Entonces vos imaginate, iba contra el pilar, Roberto, todo el otro contaba hasta, era 10 por cada uno, ¿se acuerda? Había que contar hasta 150. 150, el que no se escondió se embroma, punto y coma. ¿Vieron que era una lección de matemática? Era una lección de literatura, lengua, castellano, le decían en aquella época. Era una lección de castellano porque era, primero que había una rima, el que no se escondió se embroma, punto y coma. Era una lección de literatura, y era una lección de gramática porque iba el punto y la coma. No sé por qué iba el punto y la coma, pero iba el punto y la coma ahí. Y una lección de geografía porque había que encontrar a quién estaba escondido. El tema es que alguno, tipo 10 y pico, 11 de la noche, salía a buscar y se daba cuenta, después de larga media hora, esta vez me tocó a mí. Nos habíamos ido todos a casa. Y así terminaba la noche, alguno en la calle y otro en su casa, acostado o, con suerte, comiendo algo. Me encantaba la escondida porque se podía jugar sin límites, ni de lugar
ni de tiempo. Y fue una linda época en mi vida. Como hoy, que es una linda época de mi vida y tengo mis distracciones en otro lado. La escondida era el juego del prófugo, ¿no? Era el juego del esconderse y del no ser encontrado. Pensaba en estos días, hay prófugos, tenemos algún prófugo de la justicia, espero que no acá, y hay prófugos de relaciones, hay gente que le cuesta o no quiere relacionarse y se da a la fuga. Tenemos prófugos de clases. Yo era un experto prófugo de clases. Mi mamá me decía, te hiciste la rata de nuevo. Yo le decía técnicamente que era un prófugo de las clases. Y hay gente que se escapa de la clase, hay gente que se escapa de sus trabajos, hay gente que abandona sus puestos de trabajo, hay personas que abandonan la iglesia, hay gente que se va del país, hay gente que no puede mantener una relación de amor y vive prófugo de eso. Y hay prófugos de Dios. Yo conozco prófugos de Dios. Algunos los encuentro por ahí, otros en la oficina y otros hace rato que no los puedo encontrar, justamente porque son prófugos. Ahora, hace 2700 y pico de años atrás, el profeta Isaías, inspirado por Dios, dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras está cercano. Eso dice Isaías capítulo 55, versículo 6. Aunque algunos lo vivan así, tratando de escaparse de Dios, Dios nos quiere encontrar. Dios es un Dios que le gusta encontrarse con la gente. Él tiene firmes razones para encontrarse con las personas y Dios es un Dios accesible. Permítanme enseñarles o inventar una palabra, no enseñarles, no la aprendan por favor. Dios es un Dios encontrable. No existe esta palabra en la Real Academia Española, me parece. Pero Dios es un Dios encontrable, Dios es un Dios ubicable. Y Dios quiere ser encontrado. A mí me gustaría que buscaras en la palabra del Señor, si trajiste tu adminículo de papel o electrónico, y si no lo vas a ver ahí a mi derecha, el pasaje en 2 Crónicas, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 15 también. Y esta es la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, no del pueblo de Israel. En la historia del pueblo de Judá sale una batalla, viene una invasión de etíopes. 1.000.000 de etíopes, 1.000.000, un ejército de 1.000.000 de personas. No sé si alguno... Estamos con el tema del millón. ¿Se acuerdan el otro día hablamos de $1.000.000? Bueno, imagínense 1.000.000 de personas. ¿Se imaginan 1.000.000 de personas? Son muchas. Yo creo que no salen hoy ejércitos de 1.000.000 de personas. China a lo mejor debe tener algún ejército de 1.000.000 de personas, pero nunca salen todas caminando. Bueno, 1.000.000 de etíopes habían ido a conquistar a Judá. Y Dios, porque Asa, que era el rey de Judá, ora al Señor, le dice que se quede tranquilo, que él le iba a dar la victoria, y mientras Asa salía al campo a tener la pelea, dice la Escritura que Dios derrotó a los etíopes, así nomás. Uno lo lee, a mí me encantan esos versículos que son 2, 3 palabras, ¿viste? Dice, y Dios derrotó a los etíopes. 6 palabras para describir cómo el Dios Todopoderoso pone en retirada a un ejército que viene a conquistar una nación y los raja a todos. Entonces, ¿qué hace Asa? Los persigue y los mata a todos. Una mortandad, un asesinato de 1.000.000 de personas ahí en el campo. Y van volviendo por las ciudades y van arrasando con él botín. Y se van quedando con las cosas, los ganados de ellos, con el dinero de ellos y cada una de las cosas que tienen, ¿no? Y es en esta situación que sucede esto que vamos a leer ahora. 2 Crónicas, capítulo 15, versículos 1 al 15, dice: el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, y este salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme. Está hablando el profeta de Dios, ¿no?
El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin Dios, sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, y Él les permitió que lo hallaran. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Cuando Asa oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Oded, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y Benjamín y en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín. Además, restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. Después convocó a los habitantes de Judá y de Benjamín, como también a los de Efraín, Manasés y Simeón, que vivían entre ellos, pues muchos israelitas se habían unido a Asa al ver que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y ese día ofrecieron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían tomado. Luego hicieron un pacto, mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Al que no buscara al Señor, Dios de Israel, se le castigaría con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Y así lo juraron ante el Señor, a voz en cuello y en medio de gritos y toques de trompetas y de cuernos. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera, y Él se había dejado hallar de ellos y le había concedido vivir en paz con las naciones vecinas. Amén. Tremendo. Quiero compartirte en esta mañana razones por las cuales Dios quiere ser hallado. Dios quiere ser encontrado por cada uno de nosotros. Y la primera de las razones que te quiero compartir es que Dios quiere encontrarte y quiere encontrarme porque Él nos ama. Yo sé que esto es muy básico, pero hermanos, Dios nos ama. Por la sola razón del amor es que Él quiere estar con nosotros. Dios quiere estar con vos y conmigo porque te ama. No importa quién sos, no importa qué haces, no importa dónde vas, Él quiere estar con vos y te ama. ¿Me escuchaste? No importa quién sos, no importa lo que haces, no importa dónde vas, Él quiere estar con vos y conmigo porque Él nos ama. ¿Cómo se entiende que el Creador y el Dios sustentador de todas las cosas, que estaba solo? Porque antes de Génesis 1:1, que dice, del principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios estaba solo, estaba con... No le hacía falta absolutamente nada. Decidió crear al hombre y a la mujer para estar con Él y puso toda la creación como piso, como estrado de los pies del ser humano. Esto es maravilloso. Y Él decidió estar con nosotros. ¿Cómo es posible que el creador de todas las cosas, el dueño del universo, haya decidido plantar un huerto, poner al hombre y a la mujer a trabajar ahí y salir todos los días a la mañana, cuando estaba fresquito, a caminar con Adán y con Eva? ¿No te parece espectacular eso? ¿No te gustaría estar en el huerto del Edén? ¿No te gustaría salir a caminar con Dios? ¿Podés llegar a imaginarte esa situación? El Dios, el que no necesita nada, el autosustentable,
El único y verdadero Dios, creador de todas las cosas, hace un espacio maravilloso, pone a un hombre o una mujer para que se multipliquen, tengan hijos y caminen con Él. Solamente lo puede hacer por amor. Permitime imaginarme las charlas que debían tener Adán y Eva. Dios, está creciendo el manzano. ¡Qué manzanas! Dios, anoche me desperté y había junto a la cabecera de mi cama un león. ¡Wow! ¡Qué lindo animal! Y abrió la boca gigante. Tiene unos dientes así. ¡Wow! ¡Wow! Había un perro también. Y vino una serpiente. Y la serpiente andaba de árbol en árbol. Tenés que ver la serpiente. Volaba, saltaba, con sus patitas y con sus alas. No sabés, qué bárbaro la serpiente. Qué lindas que son las serpientes, Dios. Son casi tentadoras las serpientes. Qué lindas que son las serpientes, Señor. Wow. Y si hubieras visto, estábamos caminando y nos encontramos con un arroyo. Y Dios escuchando, ¿viste? Como ese que escuchás contar la 15ª vez la misma historia. Y Él pensaría, ¿cómo te amo? ¿Cómo te amo, Adán? ¿Cómo te amo, Eva? Qué maravilloso que sos, que te seguís admirando y disfrutando cada una de las cosas que con el propio efecto de mis palabras fui creando para que vos disfrutes. Ese es un Dios que ama. Es el Dios que después del pecado de Adán y de Eva, Él provee redención y promesa para ellos. Es el Dios que lo ama tanto que después, cientos de años después, ahí en el mismo libro de Génesis, dice que seguía caminando con la gente y nos cuenta de Enoc y dice, caminaba Enoc con Dios y se relacionaba con Dios. E iba de un lado para el otro con Dios. Y me encanta lo que cuenta una historia de una chica que le preguntaron, llegó de la escuela bíblica y sus padres le preguntaron en la casa, ¿y qué historia les contaron hoy? Nos contaron la historia de Enoc. Y la madre sabía la historia de Enoc, ¿viste? Es una historia que está sintetizada en un versículo nada más. Y dice, ¿y cómo te contaron la historia de Enoc? No, que Enoc era un hombre que caminaba con Dios y daba paseos con Dios. Y iba lejos, iba lejos, iba lejos. Y un día estaba tan lejos, tan lejos, tan lejos, que Dios le miró y le dijo, Enoc, estoy muy bien con vos acá. Estamos lejos de casa. ¿No te querés quedar conmigo? Y qué manera maravillosa de sintetizar la historia de Enoc, que dice la palabra, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Qué maravilloso. El amor de Enoc por las personas, el amor de Dios por las personas. Y es el mismo amor que hoy Dios nos tiene. Dios quiere estar con vos y conmigo porque Él quiere la compañía de cada uno de nosotros. ¿Podés decir amén? Pensá con quién tenés ganas de pasar. La semana pasada hablábamos de esto, ¿no? De cómo Jesús pasó la última semana de su tiempo en la tierra. ¿Recuerdan? Antes de fallecer, antes de morir, antes de ser asesinado por cada uno de nosotros. Y pensábamos que cuando nosotros decidiéramos qué hacer en la última semana de nuestra vida, decidiríamos pasar con las personas que más amáramos. Dios decide pasar su tiempo con vos y conmigo porque nos ama. Dios ha elegido pasar parte de su eternidad con cada uno de nosotros. Eso me tiene que llenar de alegría. Eso tiene que demostrarme que me ama de manera maravillosa. Y creamos que estamos escondidos de Él, huyendo de Él, fuera de relación con Él. Él está con nosotros. Cuando estamos en los peores de las situaciones de nuestra vida, Él está con nosotros. Cuando estamos metidos en los peores pecados de nuestra vida, Él está con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nos
ama. Y no importa quién seamos, no importa dónde vayamos, no importa lo que hagamos, Dios nos ama. Yo no sé cómo explicar humanamente este amor. Viene a mi mente, con Marcela llevábamos 2 años y pico de casados y decidimos tener un hijo. ¿Te acordás? ¿Sí? Matías. Decidimos tener un hijo y ¿qué hicimos? Hicimos lo posible para tener un hijo. Primer mes de retraso, ¿está bien dicho? Primer mes de retraso. Atraso, ok. Primer mes de atraso. 3 días a sacarte sangre, ya. Ya amábamos la criatura, no había debates, no había ninguna de esas cositas, ¿no? Amábamos la criatura que suponíamos que iba a estar en el vientre de Marcela. 3 días de atraso. Negativo. ¡Qué garrón! Volvimos a hacer todo el mes, todo lo posible para que quedara embarazada. Segundo mes de atraso. Fuimos mucho más pacientes. 2 días. Fue la chica la que te sacó sangre, fue y esperamos que hiciera el análisis de sangre mientras ella se iba al laboratorio, esperando que saliera, y la gente que estaba en la sala de espera estaba tan ansiosa como estábamos nosotros. Pues estábamos esperando que diera positivo, y cuando salió y dijo que estaba positivo, se había transformado en la vida de Matías Daniel García. A él amábamos. Eran un par de células unidas hacía días atrás. No tenía cara, no tenía nada, no nos importaba cómo iba a ser. No nos importaba si iba a ser bueno, malo, alto, flaco, gordo, hombre, mujer. No nos importaba nada. Habíamos decidido amar a nuestro hijo. Y es maravilloso eso. Es lo que Dios hace con nosotros. Ha decidido amarnos, y hagamos lo que hagamos y seamos quien seamos, Dios se glorifica y desea estar con nosotros porque nos ama. Es tremendo. Tenemos que darle la gloria a Dios por eso. Él quiere estar con nosotros y quiere ser encontrado porque nos ama. Lo segundo que te quiero compartir es la segunda razón. Es el Señor quiere ser hallado porque le necesitamos. Vos y yo necesitamos de Dios. Dice el versículo 3 que habíamos leído: por mucho tiempo estuvieron sin el Dios verdadero, por mucho tiempo estuvieron sin instrucción. Hermanos, Dios sabe que Dios es el único Dios verdadero. Sin Él estamos perdidos. Sin Él estamos sin esperanza, sin Él estamos sin enseñanza. Cada día de nuestros días, cada día de nuestra vida necesitamos ser instruidos por Dios. Cada día necesitamos que Dios nos enseñe algo. Cada día necesitamos la comunión íntima. Cada día necesitamos a Dios. Pero volvemos a veces a vivir lo que sucedió en el Edén. El intento de independencia de Dios, el intento de separación de Dios, el intento de buscar en otras cosas la satisfacción que creemos que Dios no nos da. Porque a veces creemos que Dios no nos da la satisfacción que nosotros necesitamos. La semana pasada, cuando compartíamos esa palabra que Dios nos había dicho, yo les compartía, ¿no?, lo que me había sucedido con algunos de ustedes y otros hermanos, preguntándole qué era lo que harías la última semana de tu vida, con quién pasarías el tiempo, qué cosas estarías invirtiendo el tiempo. Y Dios sabe que algunas de las respuestas que recibimos no son lo que necesitamos. Lo que vos y yo necesitamos es estar con Dios, porque solamente Él nos trae satisfacción al alma. Muchas veces pensamos que la satisfacción está en los placeres.
Muchas veces pensamos que la satisfacción está en el descanso. Y está bueno descansar. ¿A cuánto le gusta el descanso? Uno de los días favoritos no es el domingo, porque es como una mezcla de no trabajo, familia, iglesia, un poco de descanso, o aún si nos cansamos porque terminamos el domingo más cansados que otras cosas, es un cansancio con descanso en la cabeza. ¿Les sucede eso a la mayoría? Es tremendo eso. Ahora, no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es a Dios. Y Dios quiere ser encontrado porque sabe que le necesitamos a Él. ¿A cuánto le gusta comer? ¡Qué lindo que es comer! El otro día también les decía, qué bárbaro, Dios le puso gusto, olor, colores a la comida. ¿Le diste gracias a Dios alguna vez por el color de la comida? La variedad. ¿Vos pensás que la podía haber hecho transparente? ¿O toda marrón? ¿Cuál es el color que menos te gusta? ¿Marrón? ¿Toda marrón? ¿Te imaginas toda la comida toda marrón? Sin olor, ¿te imaginas? Vamos a hacer una ensalada de un montón de verduras distintas. Y vos mirás y ves todo marrón, ¿te imaginas? ¿A cuánto le gusta tomarse un lindo vino? Bien. Vos te imaginás, te servís un Malbec y haces... y no tiene olor. Y después, como buen catador, decís... y no sabe a nada. Gracias a Dios por la comida y gracias a Dios por las características que le dio las comidas, ¿sí o no? ¿Cuánto lo disfrutamos? Pero eso no es lo que necesitamos es a Dios. Gracias a Dios por la... entiéndase, lo voy a decir en plural, pero es en singular. Gracias a Dios por las mujeres. Son una bendición para nuestras vidas. Mi mujer es una bendición para mi vida. Pero no es lo que yo necesito para vivir. Lo que yo necesito para vivir es a Dios. Gracias a Dios por la vida de nuestros hijos. Felices estamos por la vida de nuestros hijos. Felices estaremos por la vida de nuestros nietos. Y felices estaremos por la vida de nuestros nietos que quiero declarar en fe, de los bisnietos que quiero declarar en fe que los voy a conocer. Y los voy a disfrutar. Doy gracias a Dios por ellos. No es lo que necesito. Lo que necesito es a Dios. Gracias a Dios por la tecnología. Qué bendición que es la tecnología hoy para estar comunicado, para ver cosas que pasan en otros lados. Qué linda que es la tecnología. No necesitamos eso. Necesitamos a Dios. Pero la gente piensa, la mayoría, que lo que necesita son placeres, descanso, personas y dinero. Decime si no. Si es eso lo que haríamos la última semana de nuestra vida, placeres, compañías, comidas y gastar dinero. Y el dinero ni hablar. El dinero pareciera que es una necesidad imperiosa sin la cual no podemos vivir. Quiero decirte que lo que dice Dios acerca del dinero es que es la raíz de todos los males del corazón del hombre. Ahora, vos y yo no necesitamos eso. Si pensamos que necesitamos eso, estamos equivocados. Vos y yo necesitamos la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones y la comunión con el Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Él es lo que necesitamos y Dios quiere ser hallado porque sabe que le necesitamos. No solamente sabe que nos ama, no solamente sabe que es un Dios hallable porque le necesitamos. Él quiere ser hallado porque Él es nuestra seguridad y nuestra paz. Y esto es lo tercero que te quiero decir. Ahí en el versículo 5 del capítulo que leímos, dice, en aquellos tiempos no había seguridad y todos sufrían grandes calamidades. Parece el día de hoy, ¿no? En estos tiempos no hay seguridad y en estos tiempos algunos sufren calamidades. ¿Pasa esto en tu barrio? ¿Pasa esto en nuestras ciudades, en nuestros barrios? Parece que describiera el tiempo de hoy. Hermanos, el hombre perdió la paz de Dios y perdió la seguridad en el Edén. Cuando pecamos, porque todos pecamos representados allí por Adán y por Eva, yo no lo hubiera hecho mejor, no sé cómo te sentís vos, pero yo en el Edén no me hubiera comportado mejor que Adán
y creo que ninguna de mis hermanas se hubiera comportado mejor que Eva, porque Dios había hecho un hombre perfecto y una mujer perfecto con un corazón maravilloso. Ahora, lo que hemos perdido allí en el Edén, la paz de Dios, la comunión con Dios, la seguridad de Dios, la hemos recuperado por medio de Jesús. Él es nuestra seguridad y Él es nuestra paz. En Él estamos seguros, en Él estamos firmes. Es en Dios que encontramos seguridad y paz, es únicamente en Él. Cuando el Señor Jesucristo, en la última de las cenas que tiene con sus discípulos, tiene la charla con ellos, ahí en el capítulo 14 les dice: yo me voy, pero no se hagan problema, la paz os dejo, mi paz os doy. No se la voy a dar como el mundo las da, la voy a dar de una manera distinta. Y quiero recordarte que en ese capítulo habla del Espíritu Santo. Entonces, cuando Él dice, yo les dejo mi paz, lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros es, viviendo la vida en el Espíritu, viviendo la vida en la comunión con Dios, viviendo la vida a través del Espíritu, encuentro paz de parte de Dios. Si vos querés vivir en paz con Dios, en seguridad con el Señor, dale espacio evidente al Espíritu Santo en tu vida. Qué precioso que es tener una caminata en paz con el Espíritu Santo de Dios. Mira, me viene una imagen a la cabeza de algo que yo no hago de esa forma. Una vez compartí en el año 1996. Estábamos en un congreso en Mar del Plata y compartíamos la habitación con dos hermanos. Los dos mayores, para mí eran muy mayores. Yo tenía 30 y pico de años y ellos eran hombres grandes de 70 y largos años. Por la diferencia que teníamos, para mí eran personas muy mayores. Y había una cama de una plaza y había una cama de 2 plazas. Entonces, una de las de 2 plazas la compartí con uno de los mayores y a otro de los mayores le permitimos estar en la cama de una plaza, en un departamentito que nos habían prestado para no tener que pagar hotel en aquel lugar. A la mañana, después de largos ronquidos que compartí en esa cama de 2 plazas, por lo cual a la noche siguiente les pedí muy amablemente que por amor a mí, por amor a ellos, que dormían muy bien, que durmieran juntos la noche siguiente y que yo pudiera ir a la cama de una plaza. Total, los 3 íbamos a poder descansar. Después de largos ronquidos esa noche, Federico, que así se llamaba, nombre de muchacho, ¿no? No sé si... me era raro a mí el nombre Federico en un señor mayor. Siento que se mueve en la cama, yo como siempre estaba despierto desde temprano, pero ahí quietito en la cama esperando que los otros 2 se movieran, y Federico gira sobre sí mismo. Yo pensé, digo, otra vuelta más. Gira sobre sí mismo, pone un pie sobre el pedazo de tapete de alfombra que había, gira, vuelve a girar el cuerpo, se pone de rodillas y se pone a orar. Lo último que le había escuchado había sido... Y lo siguiente que escucho son sus rodillas en el piso, agradeciéndole al Señor por el nuevo día de la vida. ¡Wow! Eso es paz y seguridad en el Espíritu. Eso no es empezar a pensar, a ver qué parte del cuerpo me duele hoy. A ver qué tal será nuestro día, a ver si será un día de seguridad y tranquilidad. Eso es tener paz, seguridad y tranquilidad en Dios. Y es una bendición eso. Federico me dio una lección, girando su cuerpo y poniendo, ¿te acuerdas de Federico? Poniendo los pies sobre el piso y agradeciéndole a Dios, porque Él es la seguridad y la paz. Él quiere encontrarse con nosotros. El Dios que no descansa ni se duerme, el que guarda a cada una de nuestras vidas, estaba despierto esperando que Federico pusiera su rodilla en tierra y se comunicara con Él. Seguramente estaría esperando que yo hiciera lo mismo, cosa que yo no hice en esa mañana de un invierno frío. Doy las gracias a Dios por personas como Federico, que su primer pensamiento se dirigen al trono de la gracia para encontrar seguridad, paz y profundo socorro de parte de Dios. Gracias a aquellos que nos enseñan. El Señor quiere ser hallado porque es nuestra seguridad y nuestra paz. Y lo último que te quiero compartir es que el Señor quiere ser hallado porque sin Él
nos morimos. ¿No te pareció apasionante la lectura de Crónicas capítulo 15? Yo te invito a que la vuelvas a leer en tu casa. Que leas el 14 y el 15, porque es un... Bueno, que sigas un poquito más porque vas a ver, hay una historia genial, una historia buenísima que es la del 15 y después sigue después de los versículos que hemos leído y vamos a ver algunos de los problemas que también nosotros podemos tener. Te invito a que no lo hagas ahora, ¿sí? Ahora estamos compartiendo una palabra de parte de Dios. Sin Él nos morimos. Me llama la atención. Cuando ellos hacen el pacto es así. Muchachos, el que no busca de Dios, sea hombre, mujer, grande o chico, lo vamos a matar. Wow. ¿Vos te imaginás? Ponemos la iglesia en ayuno y oración. Decimos, hermanos, ¿cuántos se anotan? Bien, el 50% pasan por ahí, se anotan, otro se olvida y pasa, pero va a ayunar igual. Y otro no porque no tiene ganas, no tiene tiempo, lo que fuera, ¿viste? Entonces nos paramos acá adelante con una espada gigante. No, espada es muy viejo, ¿no? Ponemos allá a Néstor, a José y algún otro más. Y algunos de los chicos investigadores así que podemos conseguir por la semana, a seguirlo a cada uno de ustedes. Y el que come, lo matamos. Y el que no se levanta a la mañana y se pone a orar, le pegamos 3 tiros en las piernas. En las piernas para que dar una oportunidad más, ¿no? Porque es una iglesia de gracia. Pues, esto que nos parece cómico, dice, el que no busca a Dios, que se muera, dice. Ahora, nos plantea un concepto que es real. El que no busca a Dios se muere. Te digo más, el que no es cristiano está muerto. Creo que todos nosotros, conociéndonos, tenemos a Cristo en el corazón. Y tenemos a Cristo en el corazón y estábamos muertos. La palabra nos dice que estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida, hablando de Dios, juntamente con Cristo. Y eso es una bendición, esa es la realidad. Ahora tenemos vida eterna. Ahora también tenemos la posibilidad de que separados de Dios, nos morimos. Y vos decís, ¿qué pierdo la salvación en la vida eterna? No, te morís, vivís una vida de muerte. Vivís una vida de enfermedad, vivís una vida de inseguridad, vivís una vida de falta de paz, vivís una vida de falta de comunión con Dios. Y quiero recordarte que eso es muerte. Eso no es la vida que Dios tiene para nosotros. La vida que Dios tiene para nosotros es una vida de abundancia. Y no estamos hablando de dinero ni de cosas materiales. Justamente en el segundo punto del mensaje estuvimos hablando de esto. Estamos hablando de una vida abundante en serio, de la vida que nos vino a traer Jesús, de una vida de satisfacción interna, de una vida de relación con Dios, de una vida de tener carga por la vida de los demás, de una vida de amar al prójimo, de una vida de amar al hermano, de respetar al diferente. Nos está hablando de la verdadera vida abundante que Dios tiene para nosotros. Y si nosotros no hallamos a Dios, no le buscamos a Dios, sin Él nos morimos, nos vamos al cielo, pero acá vivimos una vida de muerte. Y no es lo que Dios tiene para mí y para vos. Jesucristo dijo, y lo venimos repitiendo domingo tras domingo desde fines de marzo, Jesucristo dijo, muchachos, hermanos, hijos e hijas del Altísimo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo opuesto es estar muerto. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, mira lo que dice el Señor, y con esto voy cerrando. Ezequiel 33, 11 dice, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta y viva. Conviértete. ¿Por qué habrás de morir?, pregunta el Señor. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿por qué nos suicidamos a veces espiritualmente? ¿Por qué dejamos de buscar a Dios?
Y creo que esta es una mañana de reconciliación con el Señor. Del replantearnos acerca del amor de Dios. Del replantearnos acerca de la necesidad que tenemos de Dios. Del replantearnos acerca de nuestra seguridad y de nuestra paz, si está en Dios, o está en la familia, o está en nuestro trabajo, o está en nuestro estudio, o está en las relaciones, o está en el ministerio, o está en la iglesia, o está en el país, o está en un poder político, o está en un club de fútbol, o nuestra paz y nuestra seguridad proviene de Dios. Yo sé que mi paz y mi seguridad proviene de Dios, el único que me la puede dar de manera excelente. Hermanos, es tiempo de hacer una búsqueda de todo corazón y de toda voluntad. Te invito a que vuelvas a leer ese pasaje. Dice que ellos buscaron de todo corazón y con toda voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo buscar por vos. Yo puedo buscar para vos, por ejemplo. Esta semana el Señor, entre otras palabras que me dio esta. Y la preparamos y buscamos del Espíritu para poder transmitirte, puedo buscarte para algo. Pero esto lo tomás o no lo tomás vos. Yo lo tomo para mi vida, pero es tiempo de que cada uno entienda que cada uno decide por su vida y responder al llamado de Dios a vivir una relación íntima. Y quiero afirmar algo y preguntar otra cosa. Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. Y la pregunta es, ¿queremos nosotros? ¿Cuál será tu respuesta en esta mañana? Quiero leer los últimos versículos que leímos cuando ellos hacen el pacto. Y dice, y así lo juraron ante el Señor. A voz en cuello y en medio de gritos y toques de trompetas y de cuernos. Les dicen, muchachos, hacemos un contrato con Dios, hacemos un acuerdo con Dios, y ellos empiezan a gritar y a tocar las trompetas y a soplar los cuernos, y el sonido era ensordecedor porque todos decían ¡sí! ¡sí! ¡Impresionante! Y dice, y todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera, y Él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir en paz con todas las naciones vecinas. Amén. Tiempo de vida abundante, pero tiempo para que vos y yo hallemos al que nos viene buscando desde siempre. Es un Dios que sale al encuentro del pecador, y ese pecador soy yo. Y quiero recordarte que ese pecador sos vos, y ese pecador estaba alejado de Dios, y Cristo vino. Mirá si Dios es un Dios que se acerca. Manda a su Hijo, Cristo se hace carne, vive siendo Jesús, 100% Dios, 100% hombre, muere en la cruz para que vos y yo tengamos vida y vida en abundancia. Es tremendo eso. Es lo que celebramos hoy, muerte, resurrección y pronta venida de Cristo. Es lo que necesitamos vivir como hijos o hijas de Dios. Yo te invito en esta mañana que hagas una oración para cerrar. Que hagas tu propio trato con Dios en esta mañana. Que le digas, Señor, entendí tu palabra. Quiero encontrarme con vos. Quiero hacer un trato con vos de buscarte y de aceptar tu cercanía. Entiendo que me amás, entiendo que te necesito, entiendo que sos mi paz y mi seguridad. Y entiendo que sin vos me muero, Rey, me muero. Y te doy las gracias por la vida de Jesús, que me acercó a vos, que me unió a vos, que sigue siendo camino para vos. Y gracias por el Espíritu Santo, que nos revela, nos muestra estas cosas. Exalta a Cristo, te exalta a vos, Padre. Gracias, Dios.
Gracias, Señor. Levanta tu oración a Dios. Hacé tu oración al Altísimo. Señor, acá estamos tus hijos y tus hijas, agradecidos por tanto amor, por ser tu familia, por ser benditos tuyos, Señor. Señor, nosotros te bendecimos y te honramos. Te damos las gracias por tanta misericordia, por tanto amor, Señor. Queremos declarar en esta mañana una vez más que vos sos la única razón, Rey, de nuestra adoración, de nuestra gratitud, que sos la única razón de nuestro vivir, que a lo mejor te hemos dado la espalda por días, semanas, meses o años, aún viniendo, Señor, y congregándonos, te hemos dado la espalda, hemos hecho como que, pero hoy entendemos, Rey, que vos deseas algo intenso, íntimo, para lo cual vivió Jesús, para lo cual está el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y te honramos, Rey. Señor, declaramos una semana más de tu mano, que empezamos un nuevo mes, bendito día, día del Señor declarado en esta mañana, día del trabajo, día en el que vos trabajás y nosotros trabajamos, día que decimos, como dijo Jesús, mi Padre trabaja aún y yo trabajo. Día en el que seremos, Señor, bendecidos por vos e iniciaremos un nuevo cuatrimestre de gracia tuya, de amor tuya, pero de intimidad con vos, porque ¿de qué sirven las cosas? ¿De qué sirve lo que hacemos? ¿De qué sirve lo que somos? Si no se trata de vos, Señor, quien sos la única razón de nuestra adoración, Señor.